What the heck, bro? That's one of the biggest avalanches I've ever seen. Some scary sights this week in the western U.S. as avalanches have kept rescuers on their toes. Internet. Look at the gridlock. Atención, lo que está pasando ahora en Estados Unidos no encaja con una crisis normal. En las últimas semanas, decisiones tomadas en Washington están provocando reacciones en cadena que ni los propios líderes pueden contener. Todo se mueve rápido, demasiado rápido, y lo más inquietante es que nadie parece tener el control. Pero mientras el mundo mira la política, algo más está ocurriendo en paralelo. Fenómenos extraños, cambios en el comportamiento de la naturaleza, señales que aparecen una y otra vez en ciudades clave, como si algo se estuviera alineando detrás de lo visible. Jesús lo describió con una precisión inquietante, un tiempo donde las naciones entrarían en angustia y en una confusión tan profunda que no sabrían cómo salir de ella. Y aquí está el punto, esto no es un hecho aislado, es el comienzo de un patrón. La pregunta no es si Estados Unidos está en crisis, la pregunta es, ¿qué viene después? Dale like y suscríbete, porque lo que vas a ver ahora conecta señales que casi nadie está logrando entender. Antes de continuar, si este contenido te resulta significativo, deja tu like y suscríbete al canal para mantenerte informado sobre los últimos eventos. Cuando observas la tensión que crece día a día, es difícil no ver esas palabras antiguas cobrar vida. Mientras los titulares hablan de buques de guerra y petroleros en alta mar, algo más sutil está ocurriendo aquí, en casa. Una serie de decisiones que siguen dividiendo a la nación. No se trata solo de desacuerdo político, es incertidumbre, el tipo de incertidumbre que se instala en los huesos. El Islam está ganando silenciosamente posiciones políticas en las principales ciudades del mundo occidental, Nueva York, Michigan, Los Ángeles y a lo largo de Europa. Así es como las culturas comienzan a transformarse. Ciudadanos musulmanes americanos hoy forman parte de gobiernos municipales, juntas educativas y fuerzas de seguridad, reflejando una inclusión gradual pero sostenida dentro de las estructuras democráticas del país. Tanto Nueva York como Londres tienen actualmente alcaldes musulmanes. ¿Qué significa esto? Dado este punto de convergencia, podemos proyectar ciertos eventos que probablemente ocurrirán en los próximos 2 a 4 años, porque todos estos factores parecen moverse hacia el mismo destino al mismo tiempo. Una predicción clara es que los Estados Unidos terminarán desplegando tropas terrestres, y ese despliegue activaría un reclutamiento nacional. ¿Y qué genera un reclutamiento nacional? Genera una fractura interna. Una enorme cantidad de jóvenes se negarán a ir a esa guerra. Eso creará protestas masivas. Entonces América no tendrá más remedio que desplegar a la Guardia Nacional, y eso preparará el terreno para un nivel de conflicto civil sin precedentes en tiempos modernos. Y justo en medio de todo lo que se está desarrollando, algo del pasado regresa de manera inesperada al presente. Un antiguo diario de pioneros vinculado a una legendaria purificación catastrófica fue rescatado del olvido cerca de una vieja propiedad en el corazón de las Flint Hills de Kansas. No a través de una excavación planificada, sino redescubierto en un sótano derrumbado, no como si hubiera estado esperando allí todo este tiempo al momento preciso para ser visto. Y ese momento es ahora. Los reportes sobre el diario comenzaron a circular justo en el instante en que la presión atmosférica sobre las llanuras comenzaba a caer en picada, y todos los ojos volvían a posarse en un horizonte que se oscurecía con inquietante rapidez. Y casi simultáneamente, el presidente Donald Trump realizó una transmisión de emergencia que muchos interpretaron como la advertencia de una tormenta diferente a todo lo registrado en la historia. Piensen en eso. Un relato centenario de un evento catastrófico de granizo emerge del polvo, mientras que un líder contemporáneo comienza a hablar en términos que parecen resonar con el mismo presagio. El pasado y el presente convergiendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que la gente se detenga, porque esto no se siente como una coincidencia, se siente alineado. Cuando el cielo adopta esa inquietante tonalidad verde oscura y las sirenas empiezan a sonar, la sensación deja de ser un descubrimiento y se convierte en una advertencia. Esto nos recuerda que la batalla espiritual que describe la Biblia no está confinada a una región del planeta.
Lo que estamos presenciando hoy en el mundo es algo más que política. Hay un conflicto espiritual que se despliega detrás del telón. Pero la profecía bíblica no está pensada para llenarnos de miedo, está pensada para despertarnos. Nos recuerda que la palabra de Dios es verdadera y que la historia se mueve exactamente hacia donde la Biblia dijo que iría. Y si eso es verdad, entonces la primera piedra podría caer mucho antes de lo que cualquiera espera. Porque el masivo alud y terremoto que sacudió la naturaleza salvaje de Alaska no había ocurrido en más de 100 años. La parte más perturbadora de la historia es que la última vez que la Tierra tembló con esa violencia en esa región, el lugar estaba prácticamente intacto por la civilización moderna. Desde una perspectiva histórica y bíblica, han pasado más de 2 siglos de silencio, y solo para que las montañas colapsaran y el suelo se fracturara de pronto, sin una sola advertencia previa. Simplemente ocurrió. Piensen en eso. Después de 200 años de estabilidad, la Tierra decidió romperse. Tras el movimiento sísmico, enormes paredes de nieve y escombros se precipitaron en cascada por las laderas, mientras columnas de polvo helado y niebla se elevaban kilómetros en el aire congelado. Los animales salvajes huyeron de los valles, y aldeas remotas junto a pasos de montaña quedaron completamente sepultados bajo metros de hielo, compactado y rocas. Hay que considerar que los picos donde se originaron estos deslizamientos alcanzan alturas de aproximadamente 4.500 metros sobre el nivel del mar. La última vez que un desastre de esta magnitud afectó esta cordillera fue antes del fin de la Guerra Civil Americana. Pero la parte más impactante de la historia es que varias otras regiones se fracturaron exactamente al mismo tiempo. Miren Europa. Los Alpes fueron sacudidos por temblores y aludes sin precedentes. Miren el sudeste asiático. Las tierras altas de Myanmar experimentaron enormes desplazamientos del terreno de manera simultánea. Pues entonces debemos preguntarnos, ¿está la Tierra enviando algún tipo de señal? ¿Está la naturaleza tratando de comunicarnos algo? Y si es así, ¿es una advertencia que estamos listos para escuchar? Incluso con toda la tecnología avanzada que poseemos, nadie vio venir esto. Ni un solo sensor ni satélite detectó el inminente colapso. Esto trae a la mente Mateo 24:8, donde Jesús afirmó que estos eventos son el principio de dolores, tornados, inundaciones, terremotos y epidemias. Estas son las señales que se nos dijo que vigiláramos antes de la segunda venida. Observen nuestro mundo ahora mismo. Múltiples fallas geológicas han cedido y paredes de montañas se han derrumbado en cuestión de horas, todas a la vez, sin ninguna señal de advertencia previa. El aire está lleno de una densa neblina helada y polvo gris que asfixia la atmósfera. Moses se puede ver desde afuera. El cielo pesa con la bruma provocada por estos cambios globales. En apenas 48 horas, 5 grandes eventos sísmicos desencadenaron desastres en varios estados. Comenzó con un enorme terremoto cerca de la costa de California y, minutos después, las montañas de Colorado cedieron. Luego llegaron Nevada, Arizona y la costa del Golfo. Los científicos están profundamente preocupados porque estos eventos no parecen aleatorios. Los expertos están comenzando a creer que esto no es solo una cuestión de geología, es algo mucho más profundo. Mientras observas cómo se despliega todo esto, la realidad se vuelve nítida. Desde los escalones del Lincoln Memorial, puedes verlo tú mismo. Una anomalía que aparece directamente sobre Washington, D.C., justo mientras esto ocurre en un momento de agitación global. Una extraña luz celestial que cruza sobre el monumento a Washington, sobre la cúpula del Capitolio y cerca de la Catedral Nacional, algunos de los sitios más simbólicos de poder y fe en Occidente. Y quizás eso te hace preguntarte algo. Las imágenes ahora muestran el cielo fragmentándose sobre el Distrito de Columbia. Puedes incluso ver la catedral a lo lejos, mientras la atmósfera comienza a deformarse. Los reportes están llegando en avalancha sobre un espectáculo aterrador. 2 soles ocupando el mismo espacio, uno cegadoramente brillante, el otro una oscuridad absoluta, superponiéndose como un ojo celestial. Hoy, uno de estos pulsos oscuros, supuestamente, se centró justo sobre la cúpula del Capitolio. Y de nuevo surge la pregunta, ¿dónde está la indignación? O quizás, ¿dónde está el miedo? Porque si esta grieta atmosférica tocara físicamente el Capitolio, ya sea un fenómeno natural o algo completamente diferente,
las consecuencias para el orden global serían inmediatas. Las autoridades ya han confirmado que estas luces se están manifestando directamente sobre el corazón del gobierno, generando serias preocupaciones para los millones que se congregan debajo. Como resultado, las reuniones públicas en ciertos monumentos han sido temporalmente suspendidas. Pero lo que está ocurriendo en el interior del país no es donde esto termina, porque la inestabilidad que la gente siente sobre la superficie está empezando a aparecer en otro lado, debajo de ella. En diferentes partes de los Estados Unidos, el suelo mismo ha comenzado a comportarse de maneras cada vez más imprevisibles. Cavidades se abren sin advertencia. Secciones enteras de tierra colapsan en lugares que alguna vez parecieron sólidos. Las carreteras se agrietan, los cimientos se desplazan. Los barrios son forzados a evacuar con poco tiempo para reaccionar. Lo que hace perturbadores a estos eventos no es solo el daño, sino cómo ocurren. En muchos casos no hay terremoto, no hay tormenta, no hay un detonante claro. El suelo no tiembla primero, simplemente cede, como si algo debajo hubiera estado debilitándose durante mucho tiempo, invisible, hasta que finalmente llega a su punto de quiebre. Los científicos lo explican como erosión, cavidades subterráneas, agua disolviendo lentamente la roca bajo la superficie. Pero para quienes lo están viviendo, la explicación no elimina la sensación, porque no se trata solo del suelo que colapsa, se trata de lo que representa. Algo que parecía sólido no lo era, y cuando finalmente falló, lo hizo sin previo aviso. La Biblia usa exactamente esta imagen con frecuencia, cimientos que parecen firmes, pero que ya están comprometidos en su interior. El colapso no comienza cuando se hace visible, comienza mucho antes, oculto, acumulando presión a lo largo del tiempo. Eso es lo que hace difícil ignorar este momento. Estos no son eventos aislados que ocurren con años de diferencia. Están apareciendo más cerca unos de otros, con mayor frecuencia en lugares en los que la gente antes confiaba. Y eso plantea una pregunta que es difícil de desestimar. Si el suelo mismo está comenzando a fallar bajo nuestros pies, ¿qué más podría estar ya moviéndose que aún no hemos visto? En un desarrollo reciente que ha sacudido la atención del mundo, hay quienes hablan de un sonido inquietante que eriza la piel incluso a los creyentes más firmes. Para añadir a la irrealidad de todo esto, el cielo sobre la ciudad se ha llenado de cuervos negros que giran en densos oleajes inquietos sobre los rascacielos. Es una conmoción que ha sacudido a la ciudad de Nueva York, nuestra venerada metrópolis. Las personas corren buscando refugio, atrapadas por el miedo a lo que pueda ocurrir a continuación. La tranquilidad que alguna vez conocimos en el corazón de la nación ha sido reemplazada por una perturbadora sensación de presagio. Pero ¿cuál es la raíz de este caos y cómo transformará las vidas de quienes llaman hogar a la Gran Manzana? Estamos yendo más profundo para desentrañar los misterios que tienen a esta ciudad icónica en vilo. Antes de continuar, tómate un momento para apoyar este video dejando un me gusta, compartiéndolo con otros o agregando tus pensamientos en los comentarios. Ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas, porque cuando el engagement aumenta, la plataforma comienza a impulsar el video más lejos, colocándolo frente a los espectadores que quizás nunca lo habrían visto. Y eso importa. ¿Por qué? Porque cuantas más personas vean estos eventos, más personas pueden comenzar a hacer preguntas, conectar los puntos y decidir por sí mismas qué significa todo esto. Así que si este contenido resuena contigo de alguna manera, tómate un segundo para interactuar. Tu apoyo no solo ayuda al canal, sino que ayuda a que este mensaje viaje más lejos de lo que podría hacerlo de otra manera. En días recientes, un espectáculo tan maravilloso como aterrador se ha desplegado en los Estados Unidos, llevando un sentido de urgencia a creyentes de todas partes. Imagínate en los terrenos sagrados de la Catedral de San Patricio, o bajo la sombra del One World Trade Center, donde el pulso de la historia moderna late con más fuerza, entrelazando la ambición con el tejido del destino. Aquí, en este espacio monumental, una desconcertante serie de sonidos poderosos reverberó a través del área triestatal, dejando a muchos atónitos a su paso. Incluso los esfuerzos combinados del Ejército y el Departamento de Policía de Nueva York resultaron inútiles para desentrañar el misterio detrás de esos ecos resonantes. Las redes sociales se llenaron de conversaciones mientras los reportes llegaban desde zonas como Times Square,
T. Brooklyn e incluso desde el otro lado del agua en Jersey City, detallando relatos de estruendosos retumbos e intensas vibraciones que sacudieron ventanas en cada rascacielos. Asombrosamente, estos enigmáticos sonidos viajaron hasta las montañas Catskill, ubicadas a casi 160 kilómetros del punto de origen. A pesar de exhaustivas investigaciones, tanto las agencias federales como las Fuerzas Armadas permanecieron incapaces de proporcionar una explicación definitiva para estas perturbaciones explosivas. Lo que verdaderamente distingue a estos sonidos es su novedad y peculiaridad, despertando un aire de intriga entre la población. Para muchos, estos inquietantes ecos tienen un parecido extraordinario con los gemidos ominosos y reverberaciones metálicas similares a las de enormes trompetas invisibles. Algunos incluso afirman distinguir voces indistintas mezcladas con estos sonidos peculiares que descienden desde las nubes bajas. ¿Podrían estas anomalías auditivas significar algo de profunda trascendencia? No solo en Nueva York, sino en todo el mundo. Este sonido misterioso se escucha aún con más claridad en los cielos esmeralda de muchas naciones. Las personas que pasaban cerca sintieron un temblor profundo al escucharlo, como si fuera la profecía de un cambio inminente. Desde el corazón de América hasta las llanuras de Canadá y las costas de Australia. Más allá de ser inexplicables y despertar curiosidad en la comunidad científica, estos sonidos extraños han dejado una huella imborrable de temor en las personas que luchan con su significado y sus posibles implicaciones. Estos extraños ruidos, reportados alrededor del globo, han generado preguntas sobre su significado y si podrían ser una señal de algo superior. Imagina escuchar un sonido tan inesperado e inquietante. ¿Qué pensarías? Para algunos, es un sonido como ninguno escuchado antes, un llanto fantasmal y de otro mundo que perfora la oscuridad de la ciudad que nunca duerme. ¿Pero qué son estos sonidos? ¿Y de dónde vienen exactamente? ¿Son una anomalía geológica o son el cumplimiento de la profecía bíblica concerniente al fin de los tiempos? Pero las tribulaciones no se detienen ahí. Sobre Washington D.C., el cielo, normalmente despejado y lleno del constante zumbido del tráfico aéreo, ahora está cargado con inmensas bandadas de pájaros negros. Miles de cuervos y cornejas rodean el National Mall sin cesar, ahora congregándose en números que resultan imposibles de ignorar. Esto no es un momento pasajero. Los testigos describen densas y agitadas oleadas de alas oscuras moviéndose por el horizonte, proyectando sombras cambiantes sobre la cúpula del Capitolio y el Memorial Lincoln. El sonido solo, una cacofonía constante y fantasmal, ha atraído la ansiosa mirada de todos debajo, desde turistas hasta altos funcionarios. Algunos señalan factores ambientales, cambios repentinos en el clima de la costa este, patrones de migración erráticos o perturbaciones ecológicas en las regiones de los Apalaches, pero otros miran más allá de lo científico, porque esto está ocurriendo exactamente al mismo tiempo que las tensiones internas en los Estados Unidos continúan llegando a un punto de quiebre. La inestabilidad a lo largo de la frontera sur y el malestar civil en los principales centros metropolitanos continúan propagándose hacia afuera, generando una presión inmensa, desplazamiento y la amenaza constante de una escalada nacional. Y mientras estas presiones aumentan, sus efectos no permanecen contenidos en los titulares. Se mueven a través de líneas estatales y poblaciones enteras. En momentos como este, incluso los fenómenos naturales comienzan a sentirse como un sombrío presagio. Lo que estamos viendo puede tener explicaciones lógicas, pero el tiempo y la aterradora convergencia de estos eventos es lo que hace imposible ignorarlos. Ahora mismo, algo histórico se está desenvolviendo en el Medio Oriente. Los Estados Unidos han reunido una de las mayores concentraciones de buques de guerra y aeronaves en la región en décadas. Y ahora el conflicto se ha intensificado, poniendo al mundo al filo del precipicio. La advertencia de Rusia, la respuesta de Irán y las naciones eligiendo bandos. Y mucha gente se está haciendo la pregunta, ¿estamos al borde de algo mucho más grande? Los escépticos responden, siempre ha habido guerras, esto no es nada nuevo. Pero aquí está lo que Jesús dijo hace 2000 años, oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Una Biblia escrita hace miles de años habló de un mundo que se movería hacia la inestabilidad global, centrado alrededor de Israel.
Y aquí hay algo que la mayoría de las personas pasa por alto. La Biblia nombra específicamente a Persia, el Irán moderno, como una nación que estaría involucrada en el conflicto de los últimos tiempos. Pero el escéptico todavía dice, estas señales siempre han existido. La Biblia responde directamente a esa objeción. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no está sujeto a nuestra noción del tiempo. No es lento, es paciente. Y el siguiente versículo explica por qué. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. En otras palabras, la historia no se ha prolongado porque la profecía haya fallado. Se ha movido hacia adelante porque Dios está dando tiempo a los pecadores. Tiempo para arrepentirse. La misma Biblia que predijo el conflicto global también predijo algo más importante, que cada uno de nosotros comparecerá ante Dios. Prepárate para algo un poco diferente, pero la inestabilidad no se quedó bajo tierra. Comenzó a moverse desde abajo hasta la superficie y luego hacia el agua. En diferentes partes de los Estados Unidos, el agua ha comenzado a comportarse de maneras que resultan más difíciles de predecir y controlar. Las inundaciones repentinas se forman más rápido de lo esperado. Las lluvias llegan más intensas, más concentradas, y en lugares que no estaban preparados para recibirlas. Las calles se convierten en ríos en minutos. Los sistemas de drenaje fallan antes de poder responder. En algunas regiones, el agua no solo sube, arrasa con todo. Lo que solía tardar horas ahora sucede en instantes. Y lo que hace esto aún más inquietante es el tiempo. Muchos de estos eventos no siguen los patrones a los que la gente está acostumbrada. No se alinean con las temporadas típicas. No dan el tipo de advertencia en que la gente antes confiaba. O simplemente llegan, súbitos, pesados, incontrolables. Los expertos señalan los cambios en los patrones climáticos. Aire más cálido que retiene más humedad, sistemas de tormenta que se intensifican. Y de nuevo, esas explicaciones son reales, pero no explican completamente el patrón que la gente está empezando a notar. Porque no es solo que el agua esté subiendo, es la rapidez con que cambia todo. Un momento todo se siente normal. Al siguiente, áreas enteras están sumergidas, el movimiento está restringido y el control se pierde. La Biblia usa frecuentemente el agua como símbolo de una fuerza arrolladora, algo que no pide permiso antes de moverse, algo que reconfigura todo a su paso. Y ahora mismo, ese movimiento se siente diferente, más rápido, menos predecible, más difícil de contener, como si la presión se estuviera acumulando y liberándose en ráfagas. Pero eso ni siquiera es la parte más preocupante, porque mientras el agua sube en algunos lugares, en otros algo mucho más grande está comenzando a romperse, y cuando lo hace, no solo inunda, se mueve con fuerza. Al principio cada evento parece separado, un colapso aquí, una inundación allá, hielo rompiéndose en una región lejana, algo inusual en el cielo. Individualmente todos pueden explicarse, pero juntos comienzan a formar algo más. Un patrón. El suelo ya no es estable, el agua ya no está contenida, el hielo ya no se sostiene, el cielo ya no es predecible. Cada uno afecta una capa diferente del mundo, debajo de nosotros, a nuestro alrededor, sobre nosotros, y ninguno está esperando a los demás. Están ocurriendo al mismo tiempo, no con años de diferencia, no aislados, sino dentro de la misma ventana temporal. Eso es lo que hace esto diferente. Porque cuando un sistema falla, puede contenerse. Cuando dos comienzan a cambiar, genera preocupación. Pero cuando todo comienza a moverse a la vez, se convierte en algo completamente diferente. Empieza a sentirse coordinado, no en diseño, sino en sincronización. Un evento no causa el siguiente, pero cada uno parece seguir al otro, como una reacción en cadena que no está directamente conectada, pero que de alguna manera sigue alineada. La Biblia describe momentos como este no como un colapso instantáneo, sino como un proceso, una secuencia en la que nada parece caer todo a la vez, pero todo comienza a cambiar al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que esto parece. No hay un momento único en que todo se rompe. Solo una creciente conciencia de que la estabilidad ya no está garantizada. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Son solo eventos naturales que ocurren más juntos de lo habitual? ¿O están apareciendo en secuencia por una razón? Amigos míos, vivimos en un tiempo de tremenda agitación en nuestro mundo.
el Medio Oriente continúa marcado por el conflicto y la incertidumbre. Sin embargo, algo extraordinario emerge cuando nos volvemos a la palabra de Dios. La Biblia habló de estos mismos eventos hace miles de años. Las Escrituras revelan que nada sorprende a Dios. Ni un solo momento de la historia escapa a su perfecto conocimiento. Amigos, esto no es alarmismo ni especulación desenfrenada. Esta es la verdad sencilla y profunda de la profecía bíblica. Cuando leemos la palabra de Dios con cuidado, vemos patrones. Vemos naciones que se elevan y caen exactamente como fue predicho. Vemos conflictos en las mismas regiones que las Escrituras señalaron. El Medio Oriente es el punto de apoyo de la profecía bíblica. Es donde la historia redentora de Dios comenzó con Abraham. Es donde Jesús caminó y transformó la historia humana. Es donde se desarrollarán los eventos finales de las Escrituras. Y la Biblia ha hablado claramente sobre nuestra era actual. Las Escrituras dicen en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Este versículo nos recuerda que los planes humanos son temporales, pero los propósitos de Dios perduran para siempre y no pueden frustrarse. A menudo sentimos ansiedad al ver conflictos en las noticias, pero los creyentes deben recordar que servimos a un Dios de soberanía absoluta. Él gobierna sobre todas las naciones de esta tierra. Conoce cada evento antes de que ocurra. Este conocimiento debe traernos tremendo consuelo y paz. Queridos amigos, por eso importa tanto comprender la profecía bíblica. No está destinada a aterrorizarnos, sino a anclarnos. Está destinada a fortalecer nuestra fe y asegurarnos. Dios nos ha dado su palabra para que podamos entender sus caminos. Ha revelado los eventos venideros para que podamos confiar en Él completamente. Cuando el mundo tiembla a nuestro alrededor, la palabra de Dios permanece firme. Cuando la incertidumbre llena el aire, las Escrituras ofrecen claridad. Cuando el temor tenta nuestros corazones, las promesas de Dios se mantienen verdaderas. Hoy caminaremos a través de la profecía bíblica y los eventos actuales con una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Y también vamos a orar juntos con una oración poderosa en el poderoso nombre de Jesús. Así que quédate hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. Amigos míos, Dios declara el fin desde el principio. El conocimiento de Dios trasciende todo tiempo y limitación. Debemos entender que Dios existe fuera del tiempo mismo. Lo que nosotros llamamos futuro ya le es completamente conocido. Él ve el principio, el medio y el fin todos a la vez. Este no es un concepto difícil para el Dios eterno. Sin embargo, para nosotros que vivimos momento a momento, es asombroso. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios declarando cosas mucho antes de que ocurran. Le dijo a Abraham que sus descendientes serían tan innumerables como las estrellas. Le habló a Moisés sobre una tierra que fluía leche y miel. Y David recibió de él la promesa de que su trono perduraría para siempre a través de Jesús. Cada una de estas profecías se cumplió exactamente. Las Escrituras dicen en Isaías 46, 9-10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Este versículo de Isaías declara el conocimiento y poder absolutos de Dios. Cuando Dios declara el fin desde el principio, lo dice en serio. Su consejo permanecerá significa que sus planes no pueden frustrarse. Nada puede alterar lo que Dios ha determinado cumplir. Las naciones del Medio Oriente son parte de este plan divino. Sus conflictos, sus alianzas, sus movimientos son todos conocidos por Dios. Él ha escrito sobre ellos en sus escrituras sagradas. Muchos cristianos desconocen cuán extensamente la Biblia habla del Medio Oriente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta región recibe constante atención bíblica. La tierra de Israel está en el centro del plan de Dios. Jerusalén es mencionada más que cualquier otra ciudad en las Escrituras. El Medio Oriente es donde Abraham recibió la promesa del pacto de Dios. Es donde Israel fue librado de la esclavitud egipcia. Es donde el templo de Dios estuvo durante siglos. Es donde Jesucristo caminó y proclamó el reino de Dios. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre los últimos tiempos en esta región. Considera las profecías sobre Persia. ¿Qué es el Irán moderno?
Las Escrituras dicen en Daniel 2:21, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Este versículo nos recuerda que Dios controla a los gobiernos y líderes. Cuando vemos líderes del Medio Oriente ascender y caer, Dios está obrando. Él levanta a algunos y remueve a otros según sus propósitos. Irán está mencionado específicamente en la profecía bíblica para nuestra era actual. El profeta Daniel escribió sobre el reino de Persia siglos antes de su caída. Describió su ascenso, su caída y su papel en la historia. La palabra de Dios es absolutamente confiable, y su conocimiento se extiende a todas las naciones y todos los gobernantes. Lo vemos desarrollado dramáticamente en el libro de Esther. Esther era una joven judía, llevada al palacio real persa. Su tío Mardoqueo la crió como su propia hija. El rey Asuero gobernaba el vasto imperio de ese tiempo. Su principal administrador era Amán, un hombre de gran orgullo y ambición. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán en reverencia, comenzó la guerra. Amán conspiró para aniquilar a cada persona judía en el imperio persa. Esto fue un intento de borrar por completo al pueblo elegido de Dios. Sin embargo, Dios ya había escrito el final antes de que la historia comenzara. A través del coraje de Esther y la orquestación divina de Dios, los judíos fueron salvados. El mismo hombre que intentó matarlos fue ejecutado en su lugar. Esta narrativa bíblica nos muestra cómo Dios protege a los suyos. Demuestra que los complots contra los creyentes finalmente fallan ante Dios. Revela que Dios coloca a sus siervos en posiciones estratégicas de influencia. Hoy vemos patrones similares desarrollándose en el Medio Oriente. Vemos intentos de destruir a Israel y al pueblo judío continuando. Sin embargo, todo esto está siendo observado y monitoreado por el Dios de Israel. Nada lo sorprende porque ya ha declarado el final. Las Escrituras dicen en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. Este versículo nos dice que Dios puede controlar las decisiones de los líderes. Incluso los monarcas más poderosos están en la mano de Dios como arcilla. Las Escrituras dicen en Isaías 40:15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. A él ahí como el polvo menudo en las balanzas le son estimadas. Este versículo pone a todas las naciones terrenales en la perspectiva adecuada. Lo que parece grande y poderoso para nosotros es insignificante para Dios. Todo el poderío militar de todas las naciones combinadas no es nada para Él. Una sola palabra de Dios puede reconfigurar el mundo entero. Cuando entendemos esto, dejamos de tener miedo de los eventos mundiales. Dejamos de pensar que las naciones controlan su propio destino. Y comenzamos a ver que solo Dios orquesta todas las cosas. Esta comprensión llega a través del estudio profundo de las Escrituras. Al leer la profecía, vemos la mano de Dios en la historia. Vemos cómo advirtió sobre el Medio Oriente con siglos de anticipación. Nos lo dijo para que no seamos sacudidos. Nos advirtió para que cuando estas cosas ocurran, creamos. Reconozcamos la mano de Dios y su sabiduría y su poder. Confiemos en Él incluso cuando el mundo parece fuera de control. Esta es la bendición de entender la profecía bíblica. Saca nuestro enfoque de las circunstancias que nos rodean. Coloca nuestra confianza en aquel que controla todas las circunstancias. Ancla nuestras almas a la única base segura que existe, el Dios eterno y su palabra inmutable. Ahora centrémonos en cómo Dios protege a su pueblo durante el conflicto. Queridos amigos, comprender la protección de Dios es crucial para nuestra paz. Cuando miramos el Medio Oriente, vemos peligro genuino. Vemos movimientos militares y armas y declaraciones airadas. Sin embargo, los creyentes deben recordar que nuestra confianza no está en el poder militar. Nuestra confianza no está en agencias de inteligencia ni en la seguridad gubernamental. Nuestra confianza está en el Dios que creó todas las cosas. Solo Dios es nuestro escudo y fortaleza y torre fuerte. Las Escrituras dicen en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un mandato directo y una promesa directa combinados. Dios nos dice que no temamos porque está con nosotros.
No nos dice que el peligro no vendrá, nos dice que su presencia está con nosotros en medio del peligro. Su diestra justa nos sostiene a través de cada prueba. Cuando los misiles caen y las sirenas suenan, Dios sigue presente. Cuando las naciones se congregan en conflicto, Dios sigue en su trono. Las Escrituras dicen en Nahum 1:7, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nota que este versículo conecta la bondad de Dios con nuestra confianza. Cuando confiamos en Dios, entramos en su fortaleza de protección. Él se convierte en nuestra ciudadela y escondite y seguridad en el día de la angustia, lo que ciertamente describe nuestra era actual. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado persecución y conflicto. Los primeros cristianos enfrentaron el poder de Roma misma. Fueron encarcelados y golpeados y ejecutados por su fe. Sin embargo, cantaban en sus celdas y oraban por sus perseguidores. Su fe no vaciló porque confiaban en la protección de Dios. Sabían que nada podría dañar finalmente sus almas. Entendían que sus cuerpos podrían ser temporales, pero sus almas eternas. Esta es la perspectiva que Dios quiere que tengamos. No debemos aferrarnos desesperadamente a la seguridad temporal. Debemos confiar en que nuestro Dios eterno sostiene nuestra eternidad. Las Escrituras dicen en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Esta es una de las promesas más poderosas en toda la Escritura. Dios declara que las armas diseñadas contra su pueblo no funcionarán. Esto no significa que nunca se apunten armas contra los creyentes. Significa que esas armas finalmente fallarán en su propósito. Los enemigos del pueblo de Dios pueden herir, pero no pueden destruir los propósitos divinos. Dios tiene una protección especial sobre la nación de Israel. Ha prometido que Israel nunca será completamente destruido. No importa lo que suceda, siempre quedará un remanente de Israel. Esta es una promesa que Dios hizo a Abraham y repitió a lo largo de las Escrituras. Incluso cuando Israel ha sido dispersado, perseguido y desplazado, el pueblo judío ha sobrevivido milagrosamente como pueblo distinto. Esto es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. En nuestra propia era hemos visto a Israel regresar a su tierra. Después de casi 2000 años, en 1948, Israel se convirtió nuevamente en nación. Esto era tan improbable que solo Dios podría lograrlo. Sin embargo, Dios hizo exactamente lo que prometió a través de los profetas. Las Escrituras dicen en Daniel 10, 12-13, no temas, Daniel, y porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este versículo revela la realidad espiritual detrás del conflicto terrenal. Daniel oró una oración en Persia, el Irán moderno, y esperó una respuesta. Sin embargo, un ángel vino a él con el mensaje de Dios. El ángel reveló que fuerzas espirituales habían estado obrando. El príncipe de Persia resistió al ángel durante 21 días. Esto nos muestra que los gobiernos terrenales tienen fuerzas espirituales detrás de ellos. Cuando las naciones se levantan contra el pueblo de Dios, hay una batalla espiritual. Sin embargo, Dios envía a sus poderosos ángeles a luchar en nuestro nombre. Esto nos dice que nunca estamos solos en nuestras luchas. Los cielos están llenos de siervos de Dios que luchan por nosotros. Cuando oramos, activamos el poder del cielo mismo. Mis amigos, en estos tiempos de gran agitación y confusión, estamos tentados a vivir por lo que vemos y escuchamos. Las transmisiones de noticias traen actualizaciones por horas de conflicto y peligro. Las redes sociales se llenan de predicciones, especulaciones y peores escenarios posibles. Nuestros ojos ven misiles y nuestros oídos escuchan sirenas. En medio de todo esto, ¿cómo estamos llamados a vivir? Las Escrituras dicen en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una declaración profunda de quienes somos en Cristo. El miedo no se origina de Dios, viene de nuestro enemigo,
cuando sentimos que el miedo surge en nuestros corazones, debemos reconocerlo. Debemos hablar la verdad de las Escrituras contra ese miedo, recordarnos que se nos ha dado poder. También se nos ha dado una mente sana, es decir, pensamiento claro. Nuestra capacidad de discernir la verdad de las mentiras es un regalo de Dios. Con esta mente sana podemos evaluar los eventos mundiales a través del lente de las Escrituras. Las Escrituras dicen en Filipenses 4, 6-7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo nos da la fórmula para vivir con verdadera paz. Se nos dice que no nos afanemos por nada, que traigamos todo a Dios en oración, que le contemos nuestras preocupaciones y temores. Le pedimos lo que necesitamos con acción de gracias, lo que le dice a Dios que confiamos en Él de antemano. Eso desplaza nuestro enfoque del problema al proveedor, y una paz sobrenatural viene sobre nosotros. Esta paz sobrepasa todo entendimiento más allá de lo que nuestras mentes pueden producir lógicamente. Cuando las circunstancias son aterradoras, lógicamente deberíamos tener miedo. Sin embargo, cuando oramos y agradecemos a Dios, la paz llega de todos modos y guarda nuestros corazones y mentes como una fortaleza. Las Escrituras dicen en Deuteronomio 31:8, «Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides». Este versículo es una de las promesas más repetidas en las Escrituras, porque necesitamos escucharla constantemente. El Señor va delante de ti, ya habiendo enfrentado y conquistado lo que viene. Está contigo para que nunca estés verdaderamente solo. Una promesa de pacto de quedarse contigo siempre. Las Escrituras dicen en Lucas 21:25-28, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Este pasaje aborda directamente nuestra era actual. Jesús describe señales y maravillas en los cielos y naciones en angustia, confusión y perplejidad. Describe el mar rugiendo con agitación y nos dice que los corazones de las personas desfallecerán de miedo. Sin embargo, Jesús prescribe cómo responder. «Levantad vuestras cabezas mientras el mundo mira hacia abajo con miedo y desesperación». Los creyentes deben mirar hacia arriba, hacia el cielo y hacia Jesús, recordando que Él viene con poder y nuestra redención se acerca. Considera a David huyendo de su propio hijo Absalón, quien había ganado a muchas personas en su contra. David fue forzado a huir de Jerusalén y de todo lo que amaba. Sin embargo, en esta terrible prueba, David escribió un salmo. Escribió sobre la confianza en Dios, incluso en la derrota, y durmiendo en paz a pesar de que los ejércitos lo perseguían. Declaró que Dios era su escudo y gloria. Su seguridad descansaba en el Dios eterno que lo amaba. David podría haberse entregado a la desesperación y la amargura. En cambio, caminó por fe y confió completamente en Dios. Dios lo restauró en su trono y lo vindicó. Su hijo fue derrotado y su reino restaurado. Este es el patrón. Cuando los creyentes caminan por fe, las circunstancias pueden ser terribles, pero la fe lleva a la victoria. Estamos llamados a caminar por fe hoy, confiar en Dios en medio de la agitación y hablar la verdad de las Escrituras. Hoy estamos llamados a orar y buscar el rostro de Dios, mirar hacia arriba mientras el mundo mira hacia abajo y recordar que Jesús viene de nuevo. Estamos llamados a ser una luz en un tiempo oscuro y mostrar al mundo cómo se ve la fe de verdad. Cuando todos a nuestro alrededor están llenos de miedo, nosotros estamos en paz. Cuando todos dudan, nosotros estamos confiados en la promesa de Dios. Y cuando todos desesperan, nosotros estamos llenos de esperanza. Dios es soberano sobre todas las naciones de esta tierra. Ha declarado el fin desde el principio a través de su palabra. No importa lo que suceda en el Medio Oriente o en cualquier otro lugar de este planeta,
los propósitos de Dios se cumplirán y su pueblo será protegido. Y finalmente veremos el regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reino eterno para siempre. Ahora a todos los que escuchan mi voz, vayamos al Señor en oración. Quiero que ores esta oración conmigo, o que escuches esta oración con fe, para que puedas recibir todas las bendiciones de esta oración. Oremos a nuestro Dios misericordioso y amoroso. Declaramos que somos más que vencedores a través de Jesucristo. Señor, te damos todo honor y alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por escuchar y responder mi oración. Amén. Si fuiste bendecido por esta oración, escribe la palabra Amén en la sección de comentarios a continuación. Todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes ayudarnos a llegar a más personas y difundir el Evangelio. Puedes hacerlo compartiendo el video con un amigo o familiar y haciendo clic en el botón de Me gusta. Recuerda también suscribirte a nuestro canal para más videos que bendigan tu corazón y eleven tu espíritu. Apreciamos todo tu apoyo. Eres bendecido para ser una bendición. Siéntete libre de dejar tus peticiones de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarlas ante Dios por tus bendiciones y victoria, y para que otros creyentes en la plataforma de YouTube y en todo el mundo puedan unirse a nosotros y comenzar a orar por ti ahora mismo. Mantente firme en fe con nosotros mientras oramos. A Dios sea toda la gloria. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Las paredes maestras del sueño americano están siendo puestas a prueba por fuerzas que ya no podemos controlar. En pueblos como Keota, Iowa, el cielo no solo se oscureció, se retorció en un violento embudo que desafió la historia. Estas no son las tormentas que aprendimos a conocer. Se mueven con una velocidad depredadora inquietante, desgarrando la infraestructura envejecida como papel, atacando desde múltiples direcciones. Mientras el aire mismo comenzaba a sentirse cargado con una tensión inexplicable, y el sol desaparecía de las concurridas calles de la ciudad, el agua llegó, no como un lento arroyo, sino como inundaciones repentinas catastróficas que arrasaron calles y vecindarios. Los autos fueron lanzados como juguetes. Las intersecciones desaparecieron bajo el agua que subía, y partes de la infraestructura urbana cedieron bajo la presión repentina. En medio de este caos, mientras el sistema americano se fractura, los testigos reportaron algo mucho más misterioso. Una brillante esfera silenciosa de luz moviéndose con propósito dentro de las nubes en remolino, llevando a muchos a preguntarse si estaban presenciando un mero evento meteorológico o el desarrollo de antiguas profecías bíblicas. Esta atmósfera de incertidumbre nos recuerda el Salmo 97, que declara que su relámpago ilumina el mundo y la tierra tiembla, y para quienes observaban oscurecerse el cielo de esa manera tan antinatural, se sentía como si una advertencia estuviera resonando a través del tiempo mismo. Este espectáculo celestial tuvo su reflejo en eventos igualmente aterradores en todo el paisaje, donde el poder bruto de la naturaleza parecía estar elevándose en tándem. Desde las llanuras de Iowa arrasadas por tornados hasta las calles inundadas de Washington, desde las tensiones de guerra que rodean el Medio Oriente, el mundo parece estar experimentando momentos de inestabilidad extraordinaria. Las fuerzas naturales y los conflictos humanos se están desarrollando simultáneamente, dejando a mucha gente preguntándose si estos eventos son simplemente parte de una era turbulenta o si son señales que la humanidad ha sido advertida de observar durante largo tiempo. Algo extraño comenzó a emerger dentro de las nubes de tormenta mientras el cielo sobre Idaho se oscurecía y el viento se intensificaba. Muchos pensaron inicialmente que era solo otro rayo que ocurría en lo profundo de las densas nubes. La mayoría de los lugareños inicialmente prestaron poca atención a los repentinos destellos de luz que las tormentas en esta área crean con frecuencia, pero los testigos rápidamente notaron que esta anomalía atmosférica luminosa era diferente. La luz parecía congregarse en una sola forma incandescente similar a una orbe, o en lugar de destellar rápidamente por el cielo como el rayo normal. Varios testigos reportaron ver lo que parecía ser una esfera de energía brillante viajando lentamente hacia las nubes de tormenta sobre la ciudad cuando miraron hacia arriba desde las calles y los techos. Era circular, blanca, brillante, con tonos anaranjados.
y fue visible por unos segundos antes de desaparecer y reaparecer. Este objeto celestial luminoso parecía flotar silenciosamente dentro de las nubes, viajando lentamente por el cielo como una linterna flotante, en contraste con el rayo, que destella y desaparece prácticamente de inmediato. Videos del enigmático fenómeno aéreo se volvieron virales rápidamente en Internet, mostrando la extraña luz emergiendo repetidamente de la tormenta. Los miembros del grupo Idaho Weather Watchers compartieron sus experiencias mientras veían luces jugando alrededor de un conjunto estacionario de luces arriba. No podían nombrarlas, pero coincidieron en que podían ser muchas cosas. Muy al oeste, otra escena dramática estaba teniendo lugar. En el mismo momento, mientras un río atmosférico entrante de áreas vecinas atravesaba el cielo en dirección opuesta, Washington enfrentaba otra perturbación. Los relámpagos destellaban ferozmente a través del horizonte, mientras delgadas líneas de fuego corrían hacia arriba a través de las nubes negras. El cielo pareció casi irreal por un breve momento. Sobre las concurridas calles, líneas de fuego, rayos y la misteriosa esfera brillante aparecieron simultáneamente. La tormenta desató rápidamente su fuerza completa, mientras las enormes nubes oscuras seguían presionando sobre Oregon. Se liberó un torrencial aguacero que muchos lugareños afirmaron nunca haber visto antes, mientras el cielo, que apenas momentos antes se había vuelto gris, se abrió abruptamente. A diferencia de una tormenta típica, la lluvia no cayó suavemente. Más bien, llovió tan intensamente que las antiguas calles de la ciudad pronto comenzaron a inundarse. Los angostos caminos entre las antiguas estructuras de piedra se convirtieron rápidamente en raudales de agua turbia. La lluvia incesante dificultó que los sistemas de drenaje pudieran mantener el ritmo. El agua inundó tiendas, corrió por los mercados e infiltró rápidamente los hogares a lo largo de las calles más bajas. A medida que el nivel del agua continuaba subiendo, las familias en varias comunidades se vieron obligadas a reubicarse rápidamente desde los pisos inferiores de sus hogares hacia habitaciones superiores o techos, y los testigos relataron el momento aterrador cuando los autos, junto con fragmentos de madera, cubos de basura y otros escombros, comenzaron a flotar lentamente por las calles debido a la poderosa corriente. Los testigos recordaron el turbador capítulo bíblico en estas circunstancias. Lo que hace la situación aún más preocupante es que los pronosticadores creen que lo peor podría estar aún por venir. En medio de estas brutales condiciones, una imagen ha destacado: grupos de personas arrodilladas en oración al aire libre, bajo la tormenta. No hay escenarios, no hay reuniones organizadas, no hay anuncios convocando a la gente. Solo personas ordinarias de pie en el frío elevando oraciones silenciosas al viento helado. No está destinado a impresionar a nadie. Es simplemente una respuesta humana cuando la gente se da cuenta de que está enfrentando fuerzas mucho más allá de su control. Esa imagen revela algo más profundo. Cuando la tecnología, los pronósticos y la preparación llegan a sus límites, la gente comienza a hacer preguntas más grandes sobre la fe, la humildad y la dependencia. Las Escrituras han advertido durante mucho tiempo que en los últimos días se plantearán estas preguntas más grandes. Poco después, la fase más violenta e impredecible de la tormenta golpeó las tierras de cultivo de Iowa, tomando por sorpresa a muchos residentes. Solo minutos antes, la gente creía que el peligro podría estar finalmente pasando. Por un breve momento, pues parecía que lo peor de la tormenta ya se había marchado, pero lo que sucedió después se desarrolló con la misma imprevisibilidad repentina que la gente ha estado presenciando recientemente en los conflictos globales. Justo cuando las tensiones parecen calmarse, todo puede cambiar en un instante. Incluso mientras la lluvia se debilitaba, las nubes sobre las amplias llanuras del Medio Oeste continuaban girando y removiéndose en patrones inquietantes. Capas oscuras de nubes de tormenta rotaban lentamente por el cielo sobre las lejanas líneas de árboles y silos, como si el sistema no hubiera liberado todavía todo el poder que estaba reteniendo. Los agricultores que observaban desde sus porches notaron que las nubes formaban un movimiento circular profundo, una espiral ominosa girando silenciosamente sobre la campiña abierta. Luego los testigos comenzaron a señalar algo inusual formándose bajo la sección más oscura de la tormenta,
Al principio parecía ser nada más que una delgada columna ondulante que se extendía hacia abajo desde la base de las nubes. Por varios segundos parecía un extraño truco de la luz, o simplemente otra pieza cambiante de la tormenta. Pero la columna se volvió más clara. Lo que había parecido una forma tenue se convirtió rápidamente en un tubo visible de aire rotatorio que descendía hacia el suelo. En cuestión de momentos, el embudo giratorio se agudizó contra el cielo gris. Algunos observadores todavía creían que era simplemente otra formación de nubes a la deriva, hasta que continuó estirándose hacia abajo hacia la tierra de cultivo debajo, justo afuera de un grupo de casas y graneros rurales. La columna giratoria finalmente tocó el suelo. Los meteorólogos identificarían posteriormente el evento como un tornado, una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Sin embargo, lo que hizo que este momento fuera especialmente inquietante para quienes observaban era la repentinidad con que apareció, formándose en cuestión de minutos, justo después de que la tormenta parecía estar calmándose. Los vientos explotaron por los campos abiertos casi instantáneamente. Los altos tallos de maíz se aplanaron en oleadas mientras el embudo avanzaba por el paisaje. Las ramas de los árboles se rompieron violentamente. Piezas de metal para techos arrancadas de graneros cercanos fueron lanzadas al aire arremolinado. Los residentes describieron el sonido como algo que nunca habían escuchado antes. Algunos lo compararon con un enorme tren de carga rugiendo por las llanuras. Otros dijeron que sonaba como el truenos motor de un avión de combate sobrevolando a baja altura. Los escombros comenzaron a espiralizarse rápidamente hacia arriba hacia el oscuro vórtice. Ramas rotas, densas nubes de polvo de la tierra de cultivo y trozos de vallas de madera fueron levantados hacia la columna rotatoria, como si la gravedad misma hubiera aflojado repentinamente su agarre. Durante varios minutos intensos, la tormenta pareció concentrar toda su energía restante en ese único embudo giratorio. Desde millas de distancia, los residentes filmaron la escena en sus teléfonos. En los videos, el tornado parecía casi vivo, retorciéndose y pulsando mientras se movía lentamente por los campos. Para algunos observadores, la vista despertó pensamientos que iban más allá de la meteorología. Algunos residentes dijeron más tarde que el momento les recordó un antiguo versículo de la Biblia. El Señor tiene su camino en el torbellino y en la tempestad. Nahum 1:3. Durante siglos, mucha gente ha leído esas palabras como lenguaje poético que describe el poder abrumador de la naturaleza. Sin embargo, cuando eventos como este se desarrollan tan repentinamente, cuando los cielos tranquilos se transforman en caos en solo minutos, algunos comienzan a preguntarse si esas descripciones antiguas podrían haber estado capturando algo más profundo sobre las fuerzas que dan forma al mundo que nos rodea. Los destructivos vientos tornádicos se dieron gradualmente ante algo mucho más violento. De repente, en lugar de agua, fragmentos de hielo sólido comenzaron a caer del cielo desde las nubes negras. Inicialmente, las calles y los techos fueron golpeados por unos pocos proyectiles congelados pequeños. Las personas que ya estaban vigilando atentamente la tormenta quedaron desconcertadas mientras rebotaban levemente por los caminos de piedra. Pero en cuestión de segundos, el sonido sobre la ciudad comenzó a cambiar. Bloques de hielo más grandes y pesados comenzaron a caer de las nubes. Lo que había comenzado como algunos trozos de hielo, pronto se convirtió en una catastrófica tormenta de granizo con ruidos crujientes y agrietados. Las masas congeladas comenzaron a caer. Golpearon ventanas, autos y techos con tanta fuerza que muchos lugareños huyeron en busca de seguridad de inmediato. Algunas de las pesadas piedras de hielo del tamaño de pelotas de golf golpearon parabrisas y techos de metal como rocas que caen. Los parabrisas comenzaron a romperse. Había piezas dentadas de hielo esparcidas por todas las carreteras y aceras, y los techos temblaban ruidosamente. En cuestión de minutos, el suelo estaba cubierto de pedazos rotos de escombros congelados, volviendo blancas calles enteras mientras las carreteras se volvían peligrosas y resbaladizas. Los conductores redujeron la velocidad o se detuvieron por completo. Los dueños de tiendas apresuradamente bajaron persianas y cerraron puertas mientras la gente corría al interior de los edificios circundantes. Los peatones huyeron hacia tiendas y edificios de apartamentos en varios barrios
para escapar del bombardeo congelado que caía. Mientras los puestos callejeros eran golpeados por un estruendoso ritmo de granizo, los vendedores se vieron forzados a abandonar sus puestos y medios de vida para buscar refugio. Mientras el pánico se apoderaba de los padres que llamaban a sus hijos para escapar de la violencia atmosférica en escalada, la impactante intensidad de la tormenta provocó incluso que los animales locales reaccionaran con miedo visible. Mientras los perros y gatos callejeros corrían en busca de cualquier cubierta disponible debajo de autos estacionados, puertas pesadas y entradas de edificios, se vio a los pájaros huyendo rápidamente de los techos en un desesperado intento de encontrar seguridad del bombardeo congelado. Los relámpagos destellaron ferozmente a través de las enormes nubes de tormenta arremolinadas sobre la ciudad, iluminando momentáneamente el granizo pesado que caía en un cegador efecto estroboscópico. Mientras el trueno continuaba retumbando y sacudiendo el suelo debajo, a medida que la tormenta se desarrollaba más, muchas personas fueron profundamente recordadas de conmovedores pasajes bíblicos que hablan del poder bruto de la naturaleza. Las escrituras dicen en Job 37:6 que él le dice a la nieve que caiga a la tierra y a la lluvia que sea un enorme aguacero. Mientras muchos lectores pensaron que estos versículos eran solo representaciones simbólicas del dominio sobre la naturaleza durante generaciones, tormentas como esta sirven como un recordatorio contundente para los cristianos de que las fuerzas mencionadas en la Biblia podrían ser mucho más reales y literalmente manifestadas de lo que muchos pensaban anteriormente. Y mientras la gente en partes de los Estados Unidos continuaba discutiendo los extraños patrones climáticos que habían aparecido recientemente en los cielos, la atención en un pequeño pueblo americano cambió silenciosamente en una dirección completamente diferente. Bajo tierra en el estado de Nuevo México, no lejos de las afueras de Santa Fe, los arqueólogos habían estado llevando a cabo una excavación de rutina cerca de los restos de un antiguo asentamiento colonial. La región es conocida por su historia profunda y estratificada. Bajo el suelo seco del suroeste americano yacen rastros de civilizaciones nativas americanas, misiones españolas y siglos de estructuras olvidadas, sepultadas lentamente por el tiempo. Al principio, el proyecto parecía no tener nada inusual. Los trabajadores removieron cuidadosamente capas de tierra endurecida y piedra exponiendo lentamente los contornos de lo que parecía ser una antigua cimentación oculta bajo el suelo. A medida que más del sitio se volvía visible, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que estaban descubriendo los restos de una pequeña iglesia misión que se creía databa de finales del siglo XVII, una época en que los misioneros españoles establecían algunos de los primeros puestos avanzados cristianos en lo que ahora son los Estados Unidos. Gruesas paredes de adobe emergieron gradualmente del suelo. Fragmentos rotos de columnas de piedra y piezas decorativas fueron descubiertos a lo largo de los bordes del sitio de excavación, pero lo que captó más la atención del equipo de investigación fue el piso. Bajo capas de polvo y tierra compactada, hoy apareció lentamente una superficie con patrones. A diferencia de los elaborados mosaicos comúnmente vistos en iglesias europeas más antiguas, este piso parecía más simple a primera vista, formado por pequeñas piedras y baldosas de colores dispuestas en un diseño circular cerca del centro de la estructura. Mientras los arqueólogos limpiaban suavemente la tierra, notaron algo inusual dentro de ese círculo. Parecía haber una inscripción incrustada directamente en el diseño. Al principio, las letras parecían tenues y fragmentadas. Muchas iglesias misión tempranas contenían frases cortas talladas o incrustadas en sus pisos o paredes, a menudo dedicando el edificio a Dios o conmemorando a las personas que ayudaron a construirlo. Pero cuando los especialistas comenzaron a examinar las marcas más de cerca, hoy se dieron cuenta de que el texto era más difícil de interpretar de lo esperado. Las letras estaban desgastadas casi por completo, probablemente por siglos de pisadas antes de que la iglesia finalmente colapsara y desapareciera bajo la tierra. Para estudiar los detalles más a fondo, los investigadores recurrieron a herramientas de imagen modernas. Usando escaneo infrarrojo y reconstrucción digital, los expertos pudieron detectar rastros de letras que se habían vuelto casi invisibles a simple vista. Lentamente, los personajes desvanecidos comenzaron a reaparecer en las pantallas de los investigadores. Pieza por pieza, el mensaje oculto comenzó a formarse.
cuando los eruditos reconstruyeron la tenue inscripción, la frase que descubrieron fue corta, directa e inesperada. Las palabras decían, "Guarda mi casa". El descubrimiento captó inmediatamente la atención de los historiadores que estudiaban el sitio. La redacción no se parecía a la dedicatoria típica que se encuentra en muchas iglesias tempranas del mismo periodo. En lugar de simplemente honrar a un mecenas o conmemorar a un constructor, la frase sonaba casi como una instrucción o quizás incluso una advertencia. Los expertos comenzaron a discutir las posibles interpretaciones. Algunos sugirieron que el mensaje podría haberse referido a proteger la iglesia misma durante un tiempo en que los asentamientos fronterizos a menudo eran inestables y vulnerables. Otros creían que podría haber sido dirigido hacia la comunidad, un llamado para proteger su fe, su lugar de reunión y la frágil vida espiritual de un asentamiento que vivía en el borde de una tierra desconocida. Pero lo que hizo el descubrimiento especialmente intrigante fue su sincronización. Durante siglos, el mensaje había permanecido oculto bajo capas de suelo desértico, completamente olvidado. Sin embargo, estaba siendo descubierto ahora, en un momento en que muchos americanos ya estaban observando eventos naturales inusuales desplegarse en todo el país. Tormentas violentas, inundaciones repentinas y cielos comportándose de maneras que la gente lucha por explicar. Para los arqueólogos, descubrimientos como este son parte del esfuerzo continuo para comprender mejor el pasado. Pero para muchos observadores que seguían la historia, el mensaje llevaba algo más que curiosidad histórica. Y una oración enterrada bajo la tierra durante más de 300 años había resurgido repentinamente, y sus palabras eran simples pero poderosas. Guarda mi casa. En medio de este caos se desarrolla otra capa inquietante. Al mismo tiempo que estas tormentas se extendían por partes de América, las tensiones globales continúan aumentando, y en el Medio Oriente los misiles surcan los cielos oscurecidos durante el conflicto en curso. Las relaciones entre Israel e Irán habían ido empeorando durante muchos meses. Los expertos militares y los observadores internacionales estaban siguiendo la situación de cerca, mientras ambas partes intercambiaban advertencias y declaraciones fuertes. Los medios de comunicación informaron sobre posibles ciberataques, operaciones secretas y crecientes preparativos militares en toda la región. Para muchos gobiernos alrededor del mundo, la preocupación no era solo sobre estos dos países. El mayor temor era que si la situación escalaba, otras naciones podrían involucrarse rápidamente, convirtiéndolo en un conflicto mucho más grande en todo el Medio Oriente. En esta atmósfera de incertidumbre, naturalmente se convirtió en el centro de la atención global. La ciudad siempre ha tenido una importancia especial tanto en la política como en la religión. Las decisiones tomadas allí a menudo afectan a personas mucho más allá de la región. Los líderes políticos, las figuras religiosas y los medios de comunicación internacionales siguen muy de cerca los desarrollos porque los eventos en esta ciudad pueden influir en la diplomacia y las comunidades de fe en todo el mundo. A medida que los reportes sobre la tormenta, las extrañas luces en el cielo, el enjambre de langostas y la inscripción antigua comenzaban a difundirse, los líderes religiosos comenzaron a compartir diferentes reacciones. Algunos líderes espirituales alentaron a la gente a mantener la calma, pero también a orar. Les recordaron a los creyentes que a lo largo de la historia, los tiempos difíciles e inciertos a menudo llevan a las personas de regreso a la fe y la reflexión. Para ellos, los eventos inusuales eran un recordatorio de que el mundo puede cambiar muy rápidamente y que las personas deben permanecer espiritualmente fuertes. Otros tomaron un enfoque más cauteloso. Varios eruditos y comentaristas religiosos aconsejaron al público que no sacase conclusiones rápidas. Explicaron que muchos eventos naturales pueden parecer misteriosos al principio, pero luego reciben explicaciones científicas claras. Según estas voces, la paciencia y el estudio cuidadoso son importantes antes de dar un significado más profundo a cualquier evento. Sin embargo, para muchos creyentes, la sincronización de todo parecía difícil de ignorar. La Biblia a menudo describe periodos en que las naciones enfrentan tensión y confusión. Otro pasaje frecuentemente mencionado durante tiempos de tensión global aparece en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
Para muchos creyentes hoy, estas palabras se sienten especialmente significativas durante momentos en que la presión política y la incertidumbre global están en alza. Por supuesto, los historiadores y teólogos también recuerdan a la gente que los pasajes bíblicos han sido interpretados de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia. Aún así, cuando la tensión política, los eventos naturales inusuales y los descubrimientos antiguos comienzan a aparecer al mismo tiempo, las discusiones sobre la profecía bíblica regresan naturalmente, y durante momentos como este, el mundo observa atentamente para ver qué podría ocurrir a continuación. Mientras las tensiones en todo el mundo continuaban aumentando, otro extraño evento atrajo repentinamente la atención de las personas de regreso al cielo nocturno, esta vez en un pequeño pueblo del medio oeste de los Estados Unidos. El lugar era una antigua plaza de iglesia en Kansas, donde un grupo de residentes locales se había reunido una noche para oración y un servicio comunitario. Poco después de que comenzara la reunión, varias personas notaron algo inusual sobre la iglesia. Alto en el cielo, apareció un delgado rayo de luz vertical. Al principio, muchos asumieron que era algo normal. En muchas partes de los Estados Unidos, las aeronaves, los helicópteros y los drones son avistamientos comunes durante la noche. Las luces potentes de pueblos o edificios cercanos también pueden reflejarse hacia el cielo, pero esta luz parecía diferente. Los testigos la describieron como una columna estrecha y constante, casi como una línea recta de luz que se extendía hacia abajo desde el cielo. No parpadeaba como la luz de un avión, y no se movía rápidamente por el horizonte como lo haría un dron. En cambio, permanecía casi completamente quieta. La gente rápidamente sacó sus teléfonos y comenzó a grabar el extraño espectáculo sobre la iglesia. Varios videos mostraron el mismo detalle inusual. El rayo parecía colgar silenciosamente en el aire sobre el área. La luz no se extendía por el cielo, ni destellaba como el rayo. Simplemente permanecía allí. Pero lo que sucedió a continuación hizo el momento aún más sorprendente. Según varias personas que estaban debajo, la luz pareció desplazarse ligeramente cuando la multitud elevó sus voces en oración. Cuando las voces se volvieron más fuertes, el rayo pareció moverse un poco por el cielo. Cuando las voces se volvieron silenciosas de nuevo, la luz pareció detenerse. Las personas en los videos podían escucharse reaccionando con confusión y sorpresa. Algunos señalaban hacia el cielo, tratando de entender lo que estaban viendo. Algunos observadores dijeron que el movimiento era pequeño pero claro. Otros sintieron como si la luz estuviera de alguna manera respondiendo a lo que ocurría abajo. Por supuesto, los científicos y expertos en meteorología luego ofrecieron posibles explicaciones. Una idea implicaba un efecto natural llamado pilar de luz. Esto puede ocurrir cuando las luces brillantes del suelo se reflejan en pequeños cristales de hielo en la atmósfera, creando un rayo vertical que parece elevarse hacia el cielo. Pero a veces estos pilares pueden parecer muy brillantes y de forma nítida. Sin embargo, los pilares de luz generalmente se mueven con los cambios en el viento y la temperatura en la atmósfera. En este caso, varios testigos dijeron que el rayo permaneció en el mismo lugar durante mucho tiempo, antes de desvanecerse lentamente. Para quienes presenciaron el evento, la experiencia se sintió tanto fascinante como inquietante. Aunque esto ocurrió en un tranquilo pueblo americano, momentos como este a menudo llevan a las personas a buscar significado. Algunos creyeron que era simplemente un raro efecto atmosférico. Otros sintieron que el espectáculo llevaba un mensaje más profundo conectado a la fe y la oración. Pero sin importar cómo la gente lo interpretara, una cosa estaba clara. Esta pequeña comunidad ya había experimentado poderosas tormentas, nubes extrañas, y ahora una misteriosa luz que aparecía sobre su lugar de reunión. Pero hay algo que los medios de comunicación no están contando con suficiente claridad. Mientras los cuervos siguen sobrevolando la capital y las anomalías atmosféricas continúan registrándose sobre los monumentos más emblemáticos del país, existe una capa de información que permanece casi invisible para el ciudadano común. No es una conspiración, es algo mucho más antiguo y mucho más profundo que cualquier agenda política. Desde tiempos remotos, las grandes civilizaciones del mundo entendieron que los cielos no eran simplemente un techo decorativo sobre sus cabezas. Para los hebreos, para los babilonios, para los egipcios y para los primeros padres de la iglesia cristiana,
Lo que ocurría arriba tenía una relación directa con lo que ocurría abajo. El cielo hablaba, las estrellas advertían, los pájaros, los vientos y los colores del horizonte eran leídos como mensajes de una inteligencia superior que gobernaba el curso de los imperios. Y hoy, en pleno siglo XXI, con satélites orbitando la Tierra y supercomputadoras procesando millones de datos por segundo, algo sigue ocurriendo en los cielos de las principales ciudades del mundo que ningún algoritmo ha podido explicar satisfactoriamente. No es un fallo tecnológico, es que hay dimensiones de la realidad que la ciencia moderna todavía no tiene instrumentos para medir. Tomemos como ejemplo lo que está ocurriendo en los cielos nocturnos de varias ciudades del hemisferio norte. Durante los últimos meses, astrónomos aficionados y profesionales han registrado con creciente frecuencia lo que algunos describen como destellos de luz no identificados, que no corresponden a ningún objeto catalogado en las bases de datos espaciales. No se trata de meteoritos, no se trata de basura espacial. Son objetos que aparecen, permanecen estacionarios durante periodos prolongados y luego desaparecen sin dejar ningún rastro en los radares convencionales. Lo inquietante no es solo su presencia, lo inquietante es el patrón de sus apariciones. Estos destellos se han registrado con mayor frecuencia sobre zonas de alta tensión geopolítica, fronteras disputadas, zonas de conflicto activo y, significativamente, sobre centros de poder político y religioso, sobre parlamentos, sobre capitales, sobre catedrales antiguas y templos milenarios, como si algo o alguien os estuviera observando los mismos lugares que el resto del mundo tiene los ojos puestos. La Biblia dice en el libro de Daniel que hay seres asignados sobre las naciones, no metafóricamente, literalmente. El ángel que se le apareció a Daniel le explicó que había estado combatiendo contra el príncipe espiritual de Persia durante 21 días antes de poder llegar a entregar el mensaje divino. Esto nos revela una arquitectura invisible que opera en paralelo a la historia humana, una guerra que no se pelea con tanques ni con misiles, sino con autoridad espiritual, con decretos celestiales, con oraciones y con la fidelidad o infidelidad de los pueblos hacia su creador. Y en esa guerra invisible, los signos visibles son como comunicados de prensa del cielo. Son la manera en que Dios irrumpe en la conciencia colectiva de una generación que ha preferido ignorarlo, no con palabras escritas en el aire, aunque algunos reportes recientes de fenómenos atmosféricos inexplicables podrían hacer pensar en eso, sino con eventos que obligan a la humanidad a detenerse y preguntarse, ¿qué está pasando realmente? Hay una antigua palabra hebrea que los profetas usaban para describir el momento en que la tierra comenzaba a ceder bajo el peso del pecado colectivo de una nación. Esa palabra es tohu, que en su sentido más profundo significa caos informe, vacío, desolación. Es la misma palabra que aparece en el segundo versículo del libro de Génesis, cuando la tierra estaba sin forma y vacía antes de que Dios comenzara a hablar orden sobre el caos. Y lo que resulta fascinante desde una perspectiva bíblica es que los profetas del Antiguo Testamento usaban el regreso de ese estado caótico como una señal de juicio. Cuando la tierra temblaba, cuando los ríos se salían de sus cauces, cuando las montañas colapsaban y el suelo se abría, los profetas lo interpretaban no como un accidente geológico, sino como el lenguaje de Dios hablando a una civilización que había perdido su ancla moral y espiritual. Jeremías, uno de los profetas más angustiados de toda la Escritura, escribió en el capítulo 4 de su libro algo que resuena con una claridad casi insoportable cuando se lee a la luz de los eventos actuales. Describió mirar la tierra y verla sin forma y vacía, mirar los cielos y ver que su luz había desaparecido, mirar las montañas y verlas temblar. Y lo más perturbador de su visión es que no la describió como algo que estaba por venir en un futuro lejano. La describió como algo que estaba comenzando a manifestarse en su propio tiempo, como advertencia de lo que podría culminar si el pueblo no retornaba a Dios. Esa misma dinámica, advertencia, oportunidad de retorno, y si no hay retorno, profundización del colapso, es exactamente el patrón que estamos observando hoy. Los hundimientos de tierra no son simplemente un problema de ingeniería civil. Las grietas en las carreteras no son solo el resultado del envejecimiento de la infraestructura, son síntomas visibles de algo que lleva décadas, quizás siglos, debilitándose por debajo. Piénsalo de esta manera.
Una civilización construye su identidad sobre ciertos fundamentos. Cuando esos fundamentos son sólidos, la civilización florece. Cuando se erosionan, la civilización comienza a mostrar fracturas. Primero en su tejido social, luego en sus instituciones, y finalmente, de manera casi poética, en el suelo físico sobre el que se asienta. La historia está llena de ejemplos de grandes ciudades y civilizaciones que fueron literalmente tragadas por la tierra. Pompeya, Sodoma y Gomorra, según las escrituras. Ciudades enteras en el Mar Muerto que los arqueólogos modernos están comenzando a redescubrir bajo el agua y el fango. La coincidencia entre el colapso moral y espiritual de esas sociedades y su colapso físico no es una invención de predicadores apasionados. Es un patrón que los historiadores serios han documentado una y otra vez. Y no estamos diciendo que cada hundimiento de tierra sea una señal directa del juicio de Dios. Lo que sí estamos diciendo es que cuando los hundimientos, los terremotos, las inundaciones, las anomalías atmosféricas y la tensión geopolítica comienzan a convergir en el mismo periodo histórico, la persona sabia no descarta la posibilidad de que algo más profundo esté en juego. El libro de Apocalipsis describe una secuencia de eventos que se intensifican progresivamente. No ocurren todos a la vez. Comienzan como señales, luego como advertencias, luego como consecuencias. Y en cada etapa hay una invitación al arrepentimiento, a la reflexión, a un retorno hacia el Dios que creó a la humanidad y que la sostiene. La pregunta que debemos hacernos no es si estamos en los últimos tiempos. La pregunta que debemos hacernos es en qué punto de esa secuencia nos encontramos. Y si los eventos de los últimos meses son algún indicador, con la respuesta debería hacernos detener y pensar con mucha más seriedad de lo que el ritmo frenético de la vida moderna suele permitir. Lo que hace que estos sonidos sean tan difíciles de desestimar no es solo su volumen ni su frecuencia, es el efecto que producen en quienes los escuchan. Testigos de todas partes del mundo, desde culturas completamente diferentes, con marcos de referencia religiosos distintos y sin ningún contacto previo entre ellos, describen la misma experiencia emocional al escucharlos. Una profunda sensación de que algo está a punto de cambiar. No necesariamente algo malo, pero algo definitivo, algo irreversible. Los neurocientíficos tienen un nombre para el tipo de respuesta que este sonido parece provocar. Lo llaman respuesta de orientación profunda. Verás que es la reacción del cerebro humano cuando detecta un estímulo que no puede clasificar en ninguna categoría conocida. Es la misma respuesta que experimenta un animal en la naturaleza cuando percibe algo en su entorno que no ha encontrado antes. Todos los sistemas del organismo se ponen en alerta. El tiempo parece ralentizarse, los sentidos se agudizan, y hay una sensación visceral de que algo importante está ocurriendo. Lo que resulta teológicamente fascinante es que esa respuesta de orientación profunda es exactamente lo que los profetas bíblicos describían experimentar cuando recibían visiones o mensajes de Dios. Isaías cayó como muerto cuando vio la gloria de Dios en el templo. Ezequiel quedó paralizado durante días después de su primera visión junto al río Quebar. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos escribió que cuando escuchó la voz que le habló, fue como el sonido de muchas aguas y como el trueno de una gran trompe, y cayó como muerto a sus pies. La pregunta que nadie en los medios de comunicación mainstream parece querer hacer es esta: ¿y si algunos de estos sonidos no tienen una explicación puramente física, porque su origen no es puramente físico? No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una tradición bíblica consistente que afirma que hay momentos en la historia humana en que la separación entre el mundo visible y el mundo invisible se vuelve más permeable. Momentos en que lo que ocurre en la dimensión espiritual comienza a filtrarse hacia la dimensión física de maneras que los seres humanos pueden percibir, aunque no siempre puedan entender. El libro de Apocalipsis describe 7 trompetas que suenan en secuencia, cada una de ellas precediendo un evento de consecuencias globales. Los estudiosos bíblicos han debatido durante siglos si estas trompetas deben interpretarse de manera literal o simbólica, pero lo que es indiscutible es que la metáfora central, el sonido que precede al acontecimiento, es una imagen que recorre toda la escritura de principio a fin. En el Antiguo Testamento, las trompetas señalaban el comienzo de una nueva era. Sonaban en el monte Sinaí cuando Dios le entregó la ley a Moisés.
Sonaban para convocar a las tribus de Israel a la asamblea. Sonaban para anunciar la guerra y para proclamar el año del jubileo, ese año extraordinario en que todas las deudas eran canceladas, todos los esclavos eran liberados y toda la tierra volvía a sus dueños originales. ¿Podría ser que los sonidos que estamos escuchando en nuestras ciudades sean algo más que anomalías geológicas o efectos atmosféricos? ¿Podría ser que sean el eco de una convocatoria más antigua y más profunda que cualquier cosa que la civilización moderna ha experimentado? No podemos afirmarlo con certeza, pero tampoco podemos descartarlo sin más, especialmente cuando esos sonidos coinciden con una convergencia de señales que los textos proféticos más antiguos del mundo describieron con precisión hace miles de años. Existe un mapa que los estudiosos de la profecía bíblica llevan décadas analizando. No es un mapa físico que puedas descargar de internet, aunque sus coordenadas corresponden exactamente a regiones del mundo real. Es el mapa que emerge cuando superpones las profecías del libro de Ezequiel, del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis y de los Evangelios sobre el mapa geopolítico del siglo XXI. Lo que ves cuando haces esa superposición es perturbador en su precisión. Ezequiel capítulos 38 y 39 describe una coalición de naciones que se unirá para atacar a Israel en los últimos tiempos. Las naciones mencionadas son identificadas por sus nombres antiguos: Gog, Magog, Meshech, Tubal, Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma. Los estudiosos bíblicos han rastreado estas regiones geográficas durante siglos, y el consenso mayoritario ubica a Magog en lo que hoy es Rusia, a Persia como Irán, a Etiopía y Libia en el norte de África, y a Gomer y Togarma en territorios que corresponden a Turquía y partes de Europa del Este. Ahora mira el mapa geopolítico actual. Rusia está en conflicto activo, y su posicionamiento militar en el Medio Oriente ha aumentado dramáticamente en la última década. Irán ha acelerado su programa de desarrollo de capacidades militares, y sus declaraciones contra Israel se han vuelto más explícitas y más frecuentes. Turquía, que durante décadas fue un aliado estratégico de Occidente dentro de la OTAN, ha pivotado progresivamente hacia una política exterior más independiente y en algunos aspectos convergente con los intereses rusos e iraníes. Y las naciones del norte de África atraviesan un periodo de inestabilidad política que las hace cada vez más vulnerables a la influencia de actores externos con agendas propias. No estamos diciendo que estos países vayan a marchar mañana hacia Israel. Lo que estamos diciendo es que el escenario que Ezequiel describió hace más de 2500 años, que entonces sonaba completamente fantástico e imposible, hoy tiene un correlato geopolítico real, verificable, documentado en los titulares de cualquier periódico de análisis internacional serio. Y hay algo más que el profeta Ezequiel añadió a su descripción que resulta especialmente revelador a la luz de los eventos actuales. Dijo que esta coalición se movería en un momento en que Israel viviera con seguridad, sin muros, sin barras y sin puertas, es decir, en un periodo de relativa calma y confianza antes de la tormenta, un periodo en que la guardia está baja precisamente porque todo parece estar bajo control. ¿No describe eso exactamente la paradoja que estamos viviendo? Un mundo que, a pesar de todas sus tensiones, sigue funcionando, los aviones siguen despegando, los mercados siguen abiertos, la gente sigue yendo al trabajo, llevando a los niños al colegio, viendo series en sus teléfonos. La vida cotidiana tiene una inercia poderosa que hace que incluso las señales más evidentes sean fáciles de ignorar, hasta que de repente ya no lo son. El libro de Primera Tesalonicenses lo describe con una imagen que resulta imposible de olvidar una vez que la escuchas. Los dolores de parto que le sobrevienen a la mujer encinta. Los dolores de parto no avisan con semanas de anticipación, llegan cuando llegan, y cuando llegan no hay manera de detenerlos. Lo único que cambia es su intensidad y su frecuencia, que va aumentando hasta que el nacimiento es inevitable. Eso es exactamente lo que estamos observando en el panorama mundial actual. No es que las guerras y las catástrofes sean nuevas. Lo que es nuevo es su frecuencia, su simultaneidad y su intensidad. Los intervalos entre crisis se están acortando. Los eventos que antes ocurrían con décadas de diferencia ahora ocurren con años o incluso meses de diferencia. La intensidad de cada episodio supera a la anterior,
y la capacidad de los sistemas humanos, políticos, económicos y sociales para absorber y recuperarse de cada crisis va disminuyendo progresivamente. Eso es exactamente lo que los dolores de parto hacen. Se intensifican, se acercan, hasta que el momento llega. Pero antes de llegar a la oración, hay algo que necesitamos comprender con absoluta claridad, porque si no lo entendemos, todo lo que hemos hablado hasta aquí puede generar exactamente el efecto contrario al que queremos. En la profecía bíblica no es una invitación al fatalismo, no es una excusa para cruzarse de brazos y decir, si todo está escrito, ¿para qué hacer algo? Esa lectura, aunque superficialmente parece lógica, es completamente contraria al espíritu de los textos proféticos. Los profetas del Antiguo Testamento no anunciaban el futuro para que el pueblo se resignara, lo anunciaban para que el pueblo cambiara. La palabra hebrea que se traduce como profecía tiene una raíz que significa literalmente hablar hacia adelante, no en el sentido de predecir el futuro mecánicamente, sino en el sentido de hablar con autoridad sobre la dirección en que la historia se está moviendo y sobre lo que está en juego si el rumbo no cambia. Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje de juicio inminente, y Nínive se arrepintió, y el juicio fue pospuesto. La profecía se cumplió de una manera diferente a la que Jonás anticipaba, no con destrucción, sino con misericordia, porque el pueblo respondió al llamado. Ese principio es fundamental. La profecía bíblica no es un guión cinematográfico predeterminado, que hay que ver pasivamente desde la butaca. Es una advertencia activa que demanda una respuesta activa, y la respuesta que demanda no es el pánico ni la pasividad, es la transformación. En términos prácticos, ¿qué significa esto para alguien que está viendo este video ahora mismo? Significa que el primer paso no es entender todos los detalles de la profecía escatológica. El primer paso es hacer una pregunta mucho más personal y mucho más urgente. ¿En qué dirección estoy yo caminando en este momento de mi vida? ¿Estoy caminando hacia algo que tiene fundamento eterno? ¿O estoy construyendo sobre arena? Jesús terminó el Sermón del Monte con exactamente esa imagen. Dos constructores, dos casas, una sobre roca, otra sobre arena. Las dos enfrentan exactamente la misma tormenta. La diferencia no está en la tormenta, está en el fundamento. La casa sobre roca permanece, la casa sobre arena colapsa. Y la tormenta que Jesús describía no era metafórica, era el juicio que viene al final de los tiempos. Pero también era, y esto es crucial, cada tormenta que golpea una vida humana en el camino. Cada crisis, cada pérdida, cada momento en que el suelo que creíamos sólido comienza a ceder debajo de nuestros pies. El fundamento sobre roca no es la riqueza, no es la influencia política, no es la tecnología ni la preparación de emergencias. El fundamento sobre roca es, en las propias palabras de Jesús, o en escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Es una relación activa y viva con el Dios que creó el universo y que entró en la historia humana en la persona de Jesucristo para rescatar a una humanidad que había perdido su camino. Y esa relación está disponible ahora mismo, no después de que hayas resuelto todos tus problemas, no cuando tengas más tiempo o cuando las circunstancias sean más favorables. Ahora, en este momento, con todo lo que eres y con todo lo que tienes, incluyendo tus dudas, tus preguntas, tus heridas y tu incertidumbre. Porque esa es la promesa que recorre toda la Escritura de principio a fin, que Dios no busca personas perfectas, busca personas honestas, busca personas que reconozcan su necesidad y que extiendan la mano hacia el único que puede sostenerlas cuando todo lo demás tiembla. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es la promesa que está disponible para cada persona que está viendo este video en este momento. No importa dónde estés, no importa qué esté pasando en tu vida o en el mundo a tu alrededor. Hay un refugio que no puede ser sacudido. Hay una fortaleza que no puede ser tomada. Hay una paz que no depende de las circunstancias externas, porque su fuente está más allá de cualquier circunstancia externa. Y acceder a esa promesa comienza con una decisión que puedes tomar ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. La decisión de volverte hacia Dios.
de reconocer que lo necesitas, de abrir tu corazón a la presencia del Espíritu Santo que, en este preciso momento, está tocando a la puerta de tu vida con una gentileza y una persistencia que solo el amor más profundo puede sostener. Si estás listo para tomar esa decisión, o si simplemente quieres dar un primer paso en esa dirección, quédate con nosotros para la oración que viene a continuación, porque cada oración pronunciada con fe genuina llega directamente al trono de Dios, sin intermediarios, sin demoras, sin condiciones más que la honestidad de quien ora. Y si esta es la primera vez que das ese paso, o si es un regreso después de mucho tiempo, o si simplemente necesitas recordar que no estás solo en medio de todo lo que está ocurriendo, este es el momento, este es tu momento. Lo que ocurrió en esa pequeña plaza de Kansas esa noche no fue simplemente un fenómeno atmosférico curioso, que la gente filmó en sus teléfonos y compartió en las redes sociales. Fue algo que tocó una fibra mucho más profunda en todos los que lo presenciaron. Y la razón por la que lo tocó es que resonó con algo que los seres humanos llevan grabado en lo más profundo de su naturaleza: la intuición de que no estamos solos en este universo. Esa intuición ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. No hay cultura en la historia del mundo que no haya desarrollado alguna forma de espiritualidad, algún sistema de creencias que reconozca la existencia de una dimensión que trasciende lo puramente material. Los antropólogos han documentado esta realidad en todas las civilizaciones estudiadas, desde las más primitivas hasta las más sofisticadas. La búsqueda de lo trascendente parece estar codificada en el ADN de la especie humana. La pregunta que el materialismo moderno no ha podido responder satisfactoriamente es ¿por qué? Si el universo es simplemente materia y energía interactuando de acuerdo con leyes físicas ciegas y sin propósito, ¿por qué los productos de ese proceso, es decir, los seres humanos, tendrían esta capacidad y este impulso de buscar significado, trascendencia y conexión con algo más grande que ellos mismos? ¿Por qué la conciencia existiría en absoluto? ¿Por qué experimentaríamos belleza, amor, culpa, esperanza? El filósofo y matemático Blaise Pascal, uno de los genios más brillantes del siglo XVII, describió esta realidad con una imagen que se ha convertido en una de las más citadas de la filosofía occidental. Hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada ser humano, un vacío que nada en el mundo material puede llenar, porque su forma no corresponde a nada de lo que el mundo material puede ofrecer. Y cuando algo como lo que ocurrió en Kansas sucede, cuando una luz aparece sobre un lugar de oración y parece responder a las voces que se elevan desde abajo, ese vacío se activa. No porque la gente sea supersticiosa o ignorante, sino porque hay algo en el evento que resuena con una verdad más profunda que la explicación científica disponible puede capturar. Los primeros capítulos del Génesis describen un Dios que camina por el jardín en el fresco del día, buscando a los seres humanos que creó para tener una relación con ellos. Esa imagen, tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo, captura algo esencial sobre la naturaleza de Dios según la revelación bíblica. No es un Dios distante e indiferente, sino un Dios que sale a buscar, que llama, que espera, que responde. El Salmo 139 describe esta realidad de una manera que resulta casi incómoda en su intimidad. A donde quiera que vayas, Dios ya está allí. Si subes a los cielos, allí está. Si te hundes en las profundidades, allí está. Si vas al extremo del mar, incluso allí su mano te guiará y su diestra te sostendrá. Esa presencia no es amenazante, es el fundamento mismo de la esperanza, en un mundo que parece estar perdiendo sus puntos de referencia uno por uno, porque si Dios está en todas partes, entonces no hay situación tan oscura que esté fuera de su alcance. No hay colapso tan profundo que esté más allá de su capacidad de restaurar. No hay persona tan perdida que no pueda ser encontrada. Y eso es precisamente lo que hace que los eventos que hemos estado describiendo a lo largo de este video tengan una dimensión que va mucho más allá de la geopolítica o la meteorología. No son simplemente señales de que el mundo está en problemas. Son señales de que el autor de la historia está todavía activamente presente en ella, todavía comunicándose, todavía buscando, todavía esperando que quienes tienen oídos para oír lo escuchen. La pregunta final no es si estos eventos son señales. La pregunta final es si tú estás dispuesto a dejar que te señalen en la dirección correcta.